Muy buenos días, puede iniciar con su presentación. ¿Qué tal? Buenos días a todos los participantes, ¿no? Para poder realmente tratar, ¿no? de una de las prácticas muy importantes que se realiza en el cultivo de cacao. En este caso, quien les habla es el ingeniero Víctor Vargas Clemente. Trabaja acá en la Estación Experimental Pucallpa y encargado de este cultivo. Bueno, realmente, si comentamos esta práctica, ¿no? Que es parte de una serie de labores que se realizan en el cultivo, ¿no? Lógicamente, es muy importante tratar este tema, pero va paralelo a otras prácticas, como es la fertilización, el manejo integrado de plagas, ¿no? El uso de clones mejorados. Entonces, dentro del tema a tratar esta mañana es exclusivamente lo que es manejo de podas. Dentro del contenido que se va a tratar es un poco el concepto que es podas, ¿no? Los objetivos de la poda, cuáles son algunos principios generales para la poda, cacao, el uso de algunas herramientas, ¿no? Para hacer esta actividad y las clases de poda, donde tenemos los 4 principales podas, que es la poda de formación, poda de mantenimiento, poda fitosanitaria y poda de rehabilitación y renovación. También trataremos algunas recomendaciones para realizar una buena poda y al final hablaremos cómo influyen las fases lunares en esta labor de poda. Bueno, ya ingresando estrechamente lo que es la poda, ¿no? Podemos decir que realmente esta actividad es una práctica de manejo que consiste en eliminar las ramas inservibles del árbol de cacao. De esa manera, para dar a la planta una mejor formación de la copa y estimular la aparición de brotes, flores y frutos. ¿Y que con qué finalidad? Es de mantener sano, ¿no? No libre de plagas y enfermedades, y también facilitar el manejo, ¿no? Y de esa manera tener una buena capacidad productiva del cultivo. También podemos definir que realmente la poda es un arte, ¿no? En el que hay que tener mucha paciencia y cuidado, ¿no? Y tener además la destreza que se logra con esta práctica. Y el criterio para lograr los objetivos deseados, ¿no? Realmente es importante tener estos, ¿no? Estos conocimientos, ¿no? Para aplicar dicha técnica. Como segundo punto, podemos ver cuáles son los objetivos ¿no? Que se logra mediante la poda. Lógicamente, primeramente es eliminar las partes poco productivas e innecesarias de los árboles que dificultan las labores agrícolas. También es estimular el desarrollo de las ramas primarias y secundarias para equilibrar la copa del árbol o la arquitectura de dicha planta. También es regular el árbol, o sea, la planta. Tratamos de que, por característica, este cultivo siempre tiende a crecer, y si no hacemos un manejo adecuado, entonces la planta puede crecer, ¿no? Demasiado, ¿no? Plantas altas. La idea es manejar la altura de estas plantas, para que facilite más las labores de cosecha. También el otro objetivo es regular la entrada de luz
y aire para que el árbol cumpla sus funciones fisiológicas. También, mediante la poda, podemos incrementar la producción. También reducir la presencia de algunas plagas, enfermedades. Y también el objetivo es facilitar algunas otras labores culturales que durante el manejo de este cultivo, ¿no? Que viene a ser, realmente, como dice, la fertilización, el manejo integral de plagas, enfermedades, una serie de cosas. Y así, con la poda, podemos visibilizar, ¿no?, las mazorcas para la cosecha. O sea, las plantas están más libres, entonces se puede observar, ¿no?, la carga productiva. También se puede decir que realmente una planta bien podada, ¿no?, como dice, nos puede permitir dar más suficiente luz. Hay una mayor aireación. También estimula la floración, estimula el brotamiento y evita la acumulación de aire o acumulación de humedad, ¿no? La humedad es un factor un poco es negativo cuando hay exceso, ¿no?, que es favorable para la incidencia de algunos líquenes, algas y otras enfermedades que se pueden presentar en el cultivo. Como punto 3, podemos decir que hay algunos principios generales para la poda en consideración. Entonces, la poda del árbol, ¿no?, de cacao no consiste solamente en retirar ramas mal ubicadas. Con la poda se persigue, ¿no?, además, racionalizar la luz, ¿no?, vigorizar y rejuvenecer el tronco y las ramas principales, que son las partes más productivas del árbol. Las podas deben realizarse en épocas bien definidas para cada año y región. Siempre después de la época de mayor cosecha y cuando no existe predominio de sequía. Las podas deben realizarse siempre de afuera hacia adentro de la copa. En esta actividad se debe considerar cada árbol como un caso aislado. O sea, cada planta es un individuo y que se debe dar diferentes, tener diferentes consideraciones para efectuar qué tipo de poda o qué forma ¿no?, de eliminar las ramas que son necesarias y tener buena arquitectura de la planta. No deben realizarse podas drásticas, ¿no? Pues si hacemos esta actividad, ¿no?, una poda muy drástica, causa principalmente un atraso en la recuperación de la planta. Un efecto negativo. Tenemos que una planta bien podada permite una mayor aireación y evita la acumulación de humedad, creando condiciones desfavorables para el desarrollo de la enfermedad de frutos. Además, nos refuerza la floración, el brotamiento y acelera la eliminación de infección latente, principalmente, por ejemplo, de la escoba de bruja en este cultivo. Ahora, los restos, ¿no?, de la poda que se realiza, ¿no?, o sea, por efecto de ¿no?, de eliminación de las ramas, ramillas, esto se debe tratar de picarse, ¿no?, con la finalidad de que realmente queden lo más pequeño posible a fin de favorecer
una mayor o rápida descomposición. Los chupones se suprimen, ¿no? Para evitar que en los árboles haya tallos múltiples o muy altos. Por característica, este cultivo siempre hay aparición de estos chupones, que realmente el cultivo solamente debe tener un tallo principal. La desinfección de las herramientas de poda es muy importante antes de utilizar o de haber realizado después de cada poda o de cada poda de cada árbol. Es importante para prevenir, ¿no? Realmente la proliferación, el contagio que hay de algunas enfermedades. Se debe realizar la poda con cierta frecuencia para evitar cortes gruesos. O sea, siempre, ¿no? O constantemente se debe estar haciendo las podas, ¿no? Para que no hay, tenemos tallos gruesos, porque al final dificulta para realizar los cortes, ¿no? Y al final es más difícil, necesitamos mayor mano de obra. Ahora, los cortes, ¿no? Se deben hacer principalmente inclinados en forma de bisel y sin dejar tocones, ¿no? Porque realmente dejar esos tocones hace que favorecen presencia de algunas pudriciones, enfermedades, ¿no? Que afectarían al cultivo. Para realizar esta actividad de poda necesitamos tener algunas herramientas, ¿no? En este caso, el productor, ¿no? Que maneja este cultivo siempre debe contar, ¿no? Porque realmente para cortar, en este caso, los brotes transversales y ramas delgadas, también utilizamos la tijera de podar, o sea, ramas bastante delgadas o los chupones, ¿no? También cuando se trata de ramas ya gruesas, ¿no? Demasiado tiempo, entonces en este caso ya recurrimos al uso del serrucho de podar, ¿no? Ahora, para el uso ya cuando son ramas muy gruesas, en este caso, se usa ya el serrucho. Entonces, primero lo que debe hacer, realmente al momento de hacer la práctica de poda, el corte no guía en la parte inferior de la rama y posteriormente en la parte superior para evitar el desgarre, ¿no? de la rama, ¿no? Que se está podando y afectando a las plantas. También se usa la tijera de 2 manos, ¿no? Para evitar también hacer cortes en algunas ramas. Otra que tenemos en condición es la tijera telescópica, que realmente es una herramienta que se utiliza ya cuando las plantas tienen demasiada altura para realizar la bajada ¿no? de copa. Entonces, es muy importante tener esta herramienta. Ahora, cuando realizamos, por ejemplo, una rehabilitación, ¿no? de plantas, y ya son tallos demasiado gruesos, recurrimos al uso de una motosierra pequeña para poder eliminar las ramas. Y también se puede utilizar una escalera para un poco facilitar y poder hacer trabajos de poda, de baja, principalmente de altura. Como una recomendación es que los cortes que se realizan, ¿no? Se hacen durante la poda, deben cubrirse, ¿no? Siempre, por lo que se genera ya, ¿no? Unas heridas grandes, con alguna pasta cicatrizante o cúprico, ¿no? Con el objetivo de impedir la entrada de enfermedades y plagas. Como repito,
se recomienda, ¿no? Siempre no dejar esos tocones, ¿no? Cuando se realiza esta práctica, siempre hacer los cortes al ras del tallo. Y otra recomendación también es que no se debe utilizar pintura esmalte, porque hay muchos productores a veces usan pintura esmalte ni aceite quemado, ¿no? Porque estos materiales realmente contienen plomo, que es tóxico para la planta. Entonces, una pequeña recomendación para tratar de evitar el uso de estos productos. Dentro ya ¿no? de lo que corresponde a podas, se puede identificar varias clases de podas, ¿no? Para este cultivo. Entonces, la planta de cacao, ¿no? Por lo general, no conserva su estructura, ¿no? Entonces, para ello, ¿no? Se va formando, ¿no? Un arquetipo ideal, ¿no? Principalmente en la fase inicial de vida y durante todo el periodo de trasplante y permanencia en campo definitivo. Debido a que la constante aparición de ramas y chupones, entonces siempre pues decir, malogra o deforma la estructura realmente de que debe tener una planta de cacao ideal, ¿no? Entonces, por esto, ¿no? En la mayoría de casos, ¿no? Como dice, si no le realizamos unas podas adecuadas, entonces la planta se deforma, ¿no? Por esto y por otros defectos que pueden ocurrir, se han diferenciado 4 tipos de poda. La primera poda, que viene a ser la poda de formación, o también llamada una poda temprana, que se hace principalmente en los primeros años del árbol, fase de crecimiento. Entonces, puede decir que es la primera operación, ¿no? De arreglo que se hace al árbol de que está en campo durante su primera etapa de desarrollo. Más o menos puede abarcar de 10 a 18 meses después del trasplante. Después hablamos los primeros prácticamente 12 años antes que las plantas entran a la fase productiva, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? En formar un arquetipo, una estructura del árbol, de acuerdo con el tipo de planta que se va a manejar. Puede ser uno que es una planta híbrida o un clon. Híbrido principalmente lo consideramos cuando la propagación es vía botánica o el uso de semillas. Y clon ya es una planta realmente injertada. Ahora, si consideramos que si es un híbrido, general se deja un solo tallo, ¿no? Hasta la formación de la horqueta o la canasta, que ocurre aproximadamente a los 10 a 16 meses de edad. O sea, en forma natural, ¿no? La planta forma su propia canasta, lo que no es así en las plantas o en los clones, que son plantas injertadas, que realmente aquí nosotros tenemos que formar lo que llamamos la falsa horqueta, que se inicia seleccionando ramas de la planta que se encuentran equidistantes entre sí, mediante cortes y despuntes. ¿Cuáles serían las ventajas que permite ¿no? la poda de formación? ¿No? Son varias ventajas. Puedo decir que se logra un rápido desarrollo foliar, ¿no? Donde se deja crecer ramas y hojas que realmente las ramas son los que van a formar, ¿no? Comentamos, o vamos a formar la falsa horqueta o en sí, lo que es la parte aérea. Se busca también que arquetipos podando, cortando ramas inadecuadas hasta el año y medio, 2, ¿no? O sea, se tiene que
tratar que tenga una buena arquitectura y bien distribuidas las ramas primarias y secundarias de las plantas. Formar una planta ideal para manejarlo, pues debe limpiarla, fertilizarla y cosecharla, ¿no? O sea, mediante esta poda nosotros podemos, ¿no?, tratar que las plantas estén manejadas y se pueden realizar las actividades, ¿no?, el manejo del cultivo de forma favorable. Nos permite también eliminar todo el chupón en exceso. Como se comentaba, que realmente el cacao debe tener un solo tallo, no varios tallos, ¿no? Que algunos, por ejemplo, lo dejan. Si yo lo dejo que crezcan los chupones basales, realmente sale constantemente, puede existir plantas que tienen 2, 3 tallos, ¿no? Lo ideal es que la planta debe tener un solo tallo, ya que sabemos que por característica principal, ¿no?, de la planta de cacao, que es de ser cauliflora. ¿Qué quiere decir? Que produce sus flores y frutos en el tallo y ramas. Entonces, esa es la característica. Nosotros debemos tener que en las plantas conservar, que tenga un buen tallo y sus ramas primarias y secundarias, donde realmente ahí va a estar la carga productiva del cultivo, ¿no? Permite tener las ramas bien equidistantes, ¿no?, equilibradas y alrededor del eje principal, en este caso, ¿no?, el patrón. Tenemos otro tipo de poda, ¿no?, una segunda poda, que es ya poda de mantenimiento, lo cual esto se realiza cuando ya la planta ha alcanzado su etapa o inicia su etapa productiva. Estamos hablando a partir de 2 y 3 años, ¿no? Donde realmente ya, como su nombre lo indica, es mantenimiento, mantener a la planta bien distribuida, bien manejada la rama. Entonces, los árboles de cacao cada año deben ser sometidos a una poda ligera. Ya, tampoco no puede ser una poda drástica, ¿no? Manteniendo una buena forma del árbol. ¿En qué consiste? Es eliminar todos los chupones, ¿no?, las ramas mal formadas, las que se entrecruzan, las ramas improductivas o secas, ¿no?, al interior de la copa, y las ramillas, ¿no? O sea, tratar de controlar, ¿no?, como dicen, las ramas que no nos van o no favorecen, ¿no?, durante esta fase. También las podas, ¿no?, podar las ramas de crecimiento vertical, la parte superior. O sea, siempre las plantas tienden a crecer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar ¿no?, de que la planta no toma una altura muy alta, ¿no? En este caso, siempre tenemos que mantener con una altura máximo de 3 metros, ¿no? ¿Con qué finalidad? Para que la copa quede a una altura que el productor, ¿no?, el agricultor pueda manejar, ¿no?, utilizar las herramientas adecuadas, porque son demasiados, ya es dificultoso, justamente para hacer esta actividad y también precisamente para cosecha, ¿no? En este caso, ahora, la poda, como comentaba, se debe efectuar de afuera hacia adentro de la copa y de abajo hacia arriba, cuidando el autosombramiento de las ramas productivas. Las podas muy fuertes, ¿qué pasa? Alteran la producción regular, ¿no? Un error del productor es podar severamente los árboles de cacao, donde exponen al sol directamente la corteza, ¿no?, delicada de la planta. ¿Y de qué manera? Esto va a influir, va a disminuyendo así el área de producción. O sea, por efecto de los rayos solares, y cuando están expuestos, ¿no?,
las ramas, pues ahí donde se quema la corteza y realmente perjudica los cojines florales de este cultivo. ¿Qué beneficios tiene la poda de mantenimiento? Los beneficios de poda es que nos permite controlar las enfermedades como la monilla, la podredumbre parda, ¿no? Y la escoba de bruja, que son las enfermedades principales en este cultivo, donde bajamos, ¿no?, esta incidencia de estos problemas fitosanitarios. También reducimos la incidencia de plagas, en este caso principalmente el mazorquero, ¿no?, y otras plagas que existen. Se reducen las microclimas favorables para los patógenos, ¿no? O sea, justamente con la poda de mantenimiento, ¿qué hacemos? Hay mayor ingreso de luz, ¿no? Entonces, por efecto de ingreso de luz, bajamos la alta humedad que se presenta, entonces hacemos menos climas favorables, ¿no?, para estos problemas de plagas y enfermedades. También evitamos la pérdida de nutrientes en hojas y ramas, ya que sabemos que, ¿no?, cuando hay mayor crecimiento de estas plantas, ¿no?, entonces hay mayor consumo de nutrientes. Entonces, al realizar las podas, hacemos que concentremos toda la cantidad de nutrientes que puede tomar la planta, ¿no?, con las ramas que están presentes, ¿no? Permite un mayor control de las cosechas. Obviamente, como las plantas están manejadas, ¿no?, entonces se puede observar, ¿no?, libremente toda la presencia, ¿no?, de los frutos en el tallo y en las ramas principales. Permite beneficios económicos porque reduce los costos de poda. Lógicamente, si lo estamos manejando desde un inicio, ¿no?, oportuna, estas podas, entonces el uso o el empleo de personal para esta actividad va a ser mucho menor. Nos permite también tener un mayor número de hojas jóvenes, ¿no?, sanas, para favorecer la función fotosintética. Lógicamente, por efecto de la poda, nosotros hacemos que la planta se active y siempre esté teniendo hojas jóvenes, lo cual favorece para la función fotosintética del cultivo. Tenemos otra poda, la tercera poda, que es la poda fitosanitaria. Poda fitosanitaria, que realmente es una poda muy importante con el fin de que nosotros siempre mantener las plantas libres de problemas de enfermedades, ¿no? Reducir al máximo la presencia, ¿no?, de estos problemas fitosanitarios. Consiste también en la eliminación de las partes del follaje y ramas que han sido afectadas por escoba de bruja, insectos y otros. Especialmente la escoba de bruja, sabemos que esta enfermedad ataca a todos los órganos de la planta, principalmente, por ejemplo, a las ramas, brotes, ¿no?, brotes tiernos, acá los cojines florales, al fruto, al tallo, ¿no? También se eliminan las mazorcas infectadas con monilla, Phytophthora, y las parásitas que crecen sobre la copa del árbol. En caso de la monilla, principalmente, siempre la enfermedad es atacada a los frutos y también a la Phytophthora. Entonces, de esa manera, al momento de la cosecha, tenemos que eliminar o no controlar la presencia, no, o los frutos enfermos de estas enfermedades. No debemos esperar que el hongo esporule para eliminarlo. O sea, justamente si nosotros le dejamos que, ¿no?, este problema, esta enfermedad esporule, entonces es un medio donde se va a seguir incrementando, proliferando. Entonces debemos tratar, cuando ya se observan algunos principales síntomas de estas enfermedades, eliminarlo.
La poda, realmente, como comentamos, se hace con la ayuda de tijeras o cuchillas para no retirar estos órganos atacados por enfermedades. La época que se realiza son épocas bien definidas y claves, ¿no? Siendo de esta forma la fuente de inóculo. Tenemos que buscar en qué épocas hay mayor presencia de estos problemas fitosanitarios y así hacer el control, ¿no? Por lo que el tipo de pago que se realiza, ¿no? Es una labor realmente integral y a menudo drástica porque según la complejidad del problema, se bajarán estos stats altos la poda. O sea, justamente si los árboles están muy altos y tener problemas de fitosanitarios, ¿no? De enfermedades, nos hacen un poco difícil, ¿no? Controlar, ¿no? Por eso tenemos que en este caso hacer realmente, como dice la POE, dentro de la POE de mantenimiento, bajar la altura y así facilitar realizar las actividades de control fitosanitario. Tenemos otra poda que realmente es muy importante también, es ya la poda de rehabilitación y renovación. Esta poda realmente se realiza ya en plantaciones que realmente han sido por mucho tiempo abandonadas, ya son plantas muy viejas, ¿no? Pueden tener 30, 40 años, ¿no? Son plantas ya improductivas, o también son plantas que muy susceptibles a las plagas y enfermedades. En este caso, son plantas ya que no justifican seguir manteniéndolo, entonces, en este caso se toma una decisión de rehabilitarlo. Consiste realmente en eliminar todo el follaje abundante que tiene, ¿no? Las ramas viejas, los chupones basales y ramas secas. Ahora, de ser posible, también nosotros podemos dejar crecer un chupón basal, ¿no? Que nace realmente a nivel del suelo. Una vez desarrollado este chupón, puede reemplazar a la planta madre, ¿no? Pero esta poda se justifica siempre y cuando esta planta que se desea regenerar o rejuvenecer sea una planta productora, ¿no? Entonces, considera una planta productora que tenga más de 80 mazorcas al año, ¿no? Entonces, ahí justifica a rehabilitarlo a esta planta. Pero si de no ser así, lo es mejor es renovar con otro material vegetativo. En este caso, como comentaba, que se deja el chupón basal, donde nosotros podemos injertar, ¿no? El chupón con un material ya mejorado que no tenga problemas que se está manifestando, ¿no? La rehabilitación se puede realizar en cualquier época del año. Son plantas que ya son improductivas, son viejas, entonces realmente tenemos que tomar una decisión y realizado en cualquier época del año, ¿no? Lógicamente sí hay que estar siempre considerando las condiciones climáticas favorables, ¿no? El estado de la plantación, ¿no? La edad, la sombra, que es muy importante, ver la sombra que tiene el cultivo, y también la fase lunar, ¿no? Que hay muchos productores tienen mucha consideración, ¿no? Porque este proceso, ¿no? Incluye precisamente, ¿no? Durante este proceso, pues incluye también otras actividades que debemos hacer. Por ejemplo, el control de malezas, ¿no? La evaluación del manejo de la sombra, las podas fitosanitarias, entre otras. Pero esta es una práctica que comprende un proceso muy gradual de cambiar total o parcialmente una plantación improductiva o altamente susceptible a plagas y enfermedades. Algunas recomendaciones, ¿no? Para considerar o para realizar una buena poda. Tener muy presente para tomar una, ¿no? O a determinar este tipo de labor.
cultural que es muy importante para el cultivo. Previamente, la elección del tipo de poda, ¿no? En este caso, el tipo de poda se escoge según el estado del árbol o el estado de la plantación, ¿no? O la edad. Luego, plantas jóvenes, principalmente se hace la poda de formación. Árboles adultos, ¿no?, que están en plena producción, se hace principalmente la poda ya fitosanitaria y el de mantenimiento. Y los árboles ya muy viejos, ¿no? Pues ya hacemos el tipo de la poda de rehabilitación, renovación. Son tres tipos de poda que nosotros podemos seleccionar de acuerdo a la edad, ¿no?, de la planta. También tenemos en consideración la intensidad o frecuencia de la poda, ¿no?, cada cuánto tiempo. Entonces, esto se recomienda realizar como mínimo 1 o 2 podas al año. Si estas labores no se ejecutan periódicamente, como comentábamos, serán más costosos, ¿no? Más costosos y lentas cuando se realizan en plazos muy largos. Realmente, ¿no? Van a tener ya ramas muy gruesas, ¿no? Muchas ramas, entonces eso que equivale a utilizar más mano de obra. Otra recomendación es el dechuponamiento. O sea, siempre se debe realizar, ¿no?, la eliminación manual o permanente de los brotes tiernos, indeseables. Principalmente con frecuencia de cada 15 días de hacer ese repase para eliminar los chupones. Por característica, ¿no?, el cacao emite constantemente estos brotes basales. Si podemos observar realmente, por ejemplo, el cacao, el clon CCN51, ¿no?, tiene una alta capacidad de agotamiento de estos chupones. Entonces, también dentro de los clones, siempre hay plantas o clones que tienen esta característica. Entonces, por eso cada 15 días, por lo menos, se debe hacer un repase de las plantaciones y eliminarlo, y así tratar de que la planta siempre tenga un tallo principal. Ahora, la época, realmente, para realizar la poda, siempre es muy importante, ¿no? La época más apropiada para realizar la poda de mantenimiento y fitosanitaria, realmente, es al inicio del periodo de lluvias o de menor, ¿no?, de menor lluvia. Entonces, realmente, esto se presenta realmente el inicio de lluvia en septiembre, octubre. Entonces, justamente en esta época realmente la planta no tiene muchos frutos, ¿no?, y debiendo realizarse anualmente. Porque realmente la cosecha, el pico más grande que se tiene de cacao es, por ejemplo, en julio, ¿no? Aquí ahora está variando por las condiciones, ¿no?, del cambio climático. Y julio, agosto. Entonces ya, pues, frecuentemente agosto ya la planta está entrando en descanso. Estamos en una época muy seca, de todas maneras. Entonces requiere ya, con inicio de lluvias, para que ya comience la actividad savia, todo. Entonces, hacer esta actividad. A los cortes, como comentamos, deben ser siempre cortes pegados al tallo para evitar pudriciones, ¿no? Si dejamos un pedazo de tallo, dejamos unos tucos chiquitos, entonces, ¿qué hace? Hay salida justamente de chupones y brotamiento, algunos retoños, que eso también ya ocasiona más gasto y realmente esta actividad se ha hecho, realmente no se ha hecho apropiadamente. Si son cortes muy, o sea, los tallos son ya muy gruesos, entonces se tiene que aplicar una parte bordaleza, ¿no?, que es protectoras de los cortes, y así evitar la entrada de algunos hongos. Pero paralelo a esto, poda, lo recomendable es
realizar el abonamiento, porque sabemos que al hacer esta actividad a la planta nosotros le activamos y prácticamente hay mayor actividad fisiológica, por lo tanto hay mayor desgaste y requiere de nutrientes. Entonces, para nosotros debemos tener en consideración de que nosotros por lo menos de 15 a 30 días antes de la primera poda debemos hacer el abonamiento. Entonces, después del abonamiento estaríamos realizando lo que es la poda para, ¿no?, que la planta también tenga efecto, ¿no?, a esta actividad y logremos que la planta se recupere rápidamente y tenemos un buen brotamiento y posteriormente buena floración o fructificación. Entrando ya casi a la parte final, podemos ver que las fases lunares, ¿no?, en la poda influye bastante, ¿no? Entonces, se puede decir que hay mucha influencia sobre el movimiento de la savia. El movimiento de la luna bastante influye en lo que es el movimiento de la savia, ¿no? Entonces, el movimiento de la savia que está de acuerdo a la fase lunar. Como a continuación describe, por ejemplo, la luna nueva, la savia se concentra en la raíz de la planta. O sea, se moviliza hacia la base y la concentración está en la raíz. En la otra fase lunar del cuarto creciente, la savia empieza a subir a la parte aérea de la planta. En la luna llena, la savia llega en su totalidad a la parte aérea de la planta, o sea, está concentrado, ¿no?, savia en la parte de la copa. Y en la luna de cuarto menguante, la savia desciende, ¿no? Desciende hacia la raíz, ¿no? O sea, la savia empieza a dirigirse hacia abajo y acumularse en la raíz. Entonces, con el conocimiento del movimiento de la savia, ¿no?, en la planta, se puede establecer algunas recomendaciones, ¿no? Algunas recomendaciones, en este caso, la luna nueva, donde se origina el cambio de las fuerzas lunares de abajo hacia arriba, es un buen momento de podas, ¿no?, para que tenga una buena regeneración bajo la influencia de una creciente. O sea, es propicio para esta idea, luna nueva. Pero en la luna creciente no es recomendable esta labor de poda, ya que en esta fase la savia está, ¿no?, realmente subiendo la parte aérea. Y en la luna llena, la poda pues, no es recomendable, no es aconsejable, ya que la pérdida de nutrientes, ¿no?, en la savia podría ocasionar un gran debilitamiento del árbol, porque la savia está en su totalidad en la parte aérea, en la copa de la planta. Y el cuarto creciente, que es la mejor fase para las podas, ¿no?, ya que la savia hace que las plantas se fortalezcan y el suelo absorbe más agua y nutrientes. Entonces, la savia desciende hacia la raíz, ¿no? Entonces, hay en dos momentos que podemos efectuar la poda, ¿no?, que es en la luna nueva y en la luna de cuarto menguante, ¿no? Entonces, son estas fases lunares que muchos productores lo utilizan, ¿no?, en diferentes actividades del cultivo. Entonces, podemos acá observar un pequeño gráfico, ¿no?, cómo afectan las fases lunares por el cacao, ¿no? Aparte es un ciclo lunar donde realmente en la luna nueva, no sé si se puede hacer la poda, ¿no?, de igual manera en el cuarto menguante, pero no así en la que es el cuarto creciente y en la luna llena. Pero todo está en función, como digo, de lo que es el movimiento de la savia, ¿no?, para poder hacer esta actividad. Bueno, es así todo mi
exposición, ¿no? Así deseando muchas gracias por su atención y realmente espero algunas preguntas o algunos comentarios respecto al tema. Muchas gracias. Una pregunta. Sí, adelante. Buenos días, ingeniero Vargas. Gracias por la presentación. Interesante este tema de poda para el manejo de una planta de cacao, café, cam, ¿no? Los cultivos en general. Un poco me llamó la atención esto de la luna, ¿no? Y su efecto en esa actividad específica y en todas las actividades que hacen los agricultores. Y en las universidades realmente convencionales muy veces no hablan, ¿no? También en la UNIA siempre estamos hablando sobre estos conocimientos ancestrales que ya poco a poco se está haciendo ciencia, ¿no? Hay estudios de México, por ejemplo, sobre estos temas, ¿no? Y falta aún más estudiar, por ejemplo, eh, cuando está iniciando el cultivo y cuando se descuida también al cultivo de cacao específicamente, comienzan a salir esos, entre comillas, llamados chupones, ¿no? En este momento de que lo que no queremos es que continúen apareciendo después en las labores, porque es trabajoso hacer este corte de los chupones. Entonces, ¿en qué luna, en qué fase lunar podemos nosotros hacer esta actividad para evitar que continúen saliendo con mayor fuerza? Porque cuando se hace el corte fuera de la fase lunar, en vez de querer que disminuya la aparición de estos chupones, comienza a aparecer con más fuerza, ¿no? Entonces, a ver si tiene alguna experiencia para poder compartirnos sobre este tema que le estoy hablando. Gracias. Sí, realmente, la fase lunar siempre influye, ¿no? En diferentes actividades de los cultivos, ¿no? Lógicamente, por característica, ¿no? La planta de cacao siempre emite chupones, fuentes basales, ¿no? Lógicamente, entre clones siempre hay un poco de diferencia, pero la mayoría es esa capacidad de chupones. Entonces, la forma, como dice, para evitar con ese que engrosen o que aparezca, ¿no? O dejar en la planta porque al final forman diferentes tallos, es la que se debe hacer la poda constante, eliminación de ese chupones, ¿no? Se comenta que debe ser constante cada 15 días, ¿no? Para facilitar, porque cuando es cada 15 días, hasta manualmente tú puedes eliminar esos brotes. Pero si dejado mucho tiempo, se engrosan y ya como dices, requiere más mano de obra y hay competencia por nutrientes, entonces ya afecta a las plantas. Pero realmente esta actividad que de poda, estando, se puede hacer en esta fase, realmente lo que más recomienda es en la cuarta menguante, ¿no? Donde realmente la savia ya descendió hacia la parte raíz, entonces, y la fase parte de la luna nueva, ¿no? Que son dos fases que realmente recomiendan, ¿no? Algunos trabajos que han hecho que se puede realizar, ¿no? Lógicamente, justamente es en ese momento donde la planta o la actividad, ¿no? Pero viendo en la realidad, ¿no? Como si nosotros hablamos que la poda, eliminamos la parte aérea, entonces queremos que la savia esté a la parte, ¿no? Parte aérea está la savia, en este caso hablamos en la cuarto creciente, ¿no? Bueno, luna llena, la savia está en la parte aérea, más predomina. Justamente ahí es donde no se puede hacer la poda de mantenimiento, ¿no? De bajada de altura, ¿no? Pero en este caso sería un poco inversa
a lo que es para los chupones. Como los chupones están en la parte baja, o sea, es la raíz, entonces justamente ahí están la savia, ¿no? Entonces, puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser en este caso la eliminación de chupones en esta época de cuarto creciente y la llena. Lógicamente, como usted comenta, faltaría realizar trabajos realmente de investigación para ver el efecto de estas fases lunares, ¿no? No se tiene. Lógicamente, el productor lo utiliza por tradición, ¿no? Para injertar, para realizar las podas en esos tiempos, ¿no? Cuarto menguante, ¿no? Pero para ver el efecto, realmente ver o disminuir la presencia de emisión de chupones basales, no se tiene realmente experiencia actualmente sobre ese problema. Gracias. ¿Alguna otra intervención al respecto o un comentario? Ingeniero Vargas, buenos días. Sí, Una pregunta, le habla a un estudiante de la UNIA de Yapa, Ochoa. sí. Eh, la duda de mí es en cuanto a la, digamos, producción, ¿no? Influye bastante la luna y la poda para tener un objetivo bueno en lo que concierne a lo que es producción. Influye bastante la luna. Bueno, la luna principalmente influye para hacer las actividades de manejo principalmente de poda, de injerto, de actividades, ¿no? Ahora, si nosotros hablamos de producción, ¿cómo mejoramos la producción o tener buenos rendimientos? Hay muchos factores. Uno es que realmente nosotros debemos hacer un manejo integral, ¿no? El uso de las buenas prácticas agrícolas, que consiste principalmente desde el momento, por ejemplo, las prácticas y el uso de clones mejorados o variedades que voy a comentar, ¿no? Entonces, si nosotros de un inicio, por ejemplo, nos seleccionamos un buen clon, ¿no? Que sea productivo, no pues aparte, entonces, y eso va, al clon mejorado va, asociado a las actividades de un manejo apropiado, ¿no? El manejo apropiado comenzamos desde, principalmente, por ejemplo, de los labores culturales, que es, por ejemplo, los deshiervos. Y es oportuno, ¿sabes? Que las malezas, ¿no? Si dejamos enmalezado, ahí compite estas malezas con el cultivo, principalmente por nutrientes, agua, luz, ¿no? Después las podas, que son podas que deben ser oportunas, ¿no? De acuerdo a la edad de la planta. Después va lo que es la fertilización, los nutrientes, que a veces siempre nos descuidamos, ¿no? La nutrición es muy importante para el cultivo, para cualquier cultivo, igual que el ser humano, ¿no? Y el manejo de plagas y enfermedades. O sea, va una serie de factores, ¿no? Que si nosotros lo manejamos de un inicio y también que tenemos que incluir acá realmente la sombra, o sea, el manejo de sombra. Sabemos que este cultivo, por naturaleza, es un cultivo que requiere sombra, una sombra permanente, ¿no? Entonces, eso también influye bastante a lo que es el rendimiento. Entonces, si nosotros todos esos factores lo manejamos, ¿no? Un manejo integral del cultivo, podemos lograr buenos rendimientos por lo que se desea, ¿no?
Si hay algún comentario o alguna otra pregunta, si no, estaremos dando por concluido Yo, ingeniero, esta, buenos días. sí. Le habla Doris Liceto Anama Luna de la UNIA. Ya. Le había escrito en el chat, pero nadie lee, pero lo voy a preguntar por este medio. ¿A cuántos días que ha pasado la luna nueva se puede realizar una poda? Bueno, realmente después de o sea, puede ser bueno, puede ser la mitad ya de la luna nueva que haya, ¿no? Estamos en la luna, a la mitad, ¿no? De la luna nueva, ya podemos injertar, ¿no? Para que coincide con la cuarto menguante, ¿no? Realmente, en esas, no, en esas dos fases podemos realizar esta actividad, ¿no? Porque principalmente acá como es el movimiento de savia, no hay mayor concentración, ¿no? En la parte sí, de la raíz, ¿no? Entonces, realmente son fases donde podemos realizar esta actividad, ¿no? Entonces, yo creo que ya una vez iniciada la luna nueva, ¿no? Podemos sumerse a la mitad, ¿no? Sí. Entonces, en vista que ya parece que ya no hay ningún comentario, ninguna pregunta por los participantes, entonces le agradece su participación, ¿no? Espero que sirve como una base, ¿no? Para poder realmente incluir, ¿no? Dentro de nuestras actividades durante el manejo de este cultivo. Muchas gracias a todos.